Dana White nunca había sido tan directo al momento de pedir el retiro de un peleador como lo fue con Chris Weidman después de su derrota en el UFC 292. Weidman alcanzó la gloria del deporte el 6 de julio del 2013 cuando noqueó a la leyenda Anderson Silva. Chris noqueó a Silva al principio de la segunda ronda para convertirse en el nuevo campeón de peso medio de UFC y obtener el premio al cabo de la noche, terminando con los 7 años de invicto de Silva y sus 17 victorias consecutivas. Weidman ganó la distinción de ser el primer oponente en derrotar a Anderson Silva en el UFC y el primero en noquearlo en un combate de MMA. En el UFC 292 en Boston, el ex campeón de peso medio sufrió una derrota por decisión unánime ante Brad Tavares en su pelea de regreso. Fue su primer combate luego de sufrir una horrible fractura en la pierna en abril del 2021. Y aunque fue una hazaña encomiable que volviera al octágono después de una recuperación tan difícil, el presidente de UFC cree que la actuación significó el final, especialmente porque aparentemente hubo mucho daño en el camino de recuperación y en la pelea misma. Amo a Chris Weidman, dijo White en la conferencia de prensa posterior al evento. Amo a su familia y creo que debería retirarse. Hablamos con el Dr. Davison y al parecer se reventó el ligamento cruzado anterior. El tipo acaba de regresar de una lesión espantosa y escucha, el padre tiempo no es nuestro amigo en absoluto. Dependiendo del daño en la rodilla, estamos hablando que podrá volver el año próximo. Entonces, solo le puedo decir a Chris, te amo, por favor, retírate. A los 39 años y con 7 derrotas en sus últimas 9 peleas, Dana White no ve el sentido de que Weidman quiera más peleas y parece que no será generoso si lo solicita. Sigue diciendo el presidente de UFC, Weidman alcanzó la cima del deporte y lo hizo de manera espectacular, noqueando al mejor de todos los tiempos, a Anderson Silva. ¿Ahora qué? ¿Por qué? ¿Volver y sentirlo una vez más? Lo sintió esta noche. Se reventó la rodilla y tendrá que someterse a una cirugía loca nuevamente y recuperarse. Es como, ¿por qué? Lo has hecho todo, has logrado todo lo que podrías esperar lograr en el UFC. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.